Mi amigo Salvador Asensi me ha pedido que colabore en este subprograma de televisión, hablando de personajes valencianos célebres. Sabe que el tema me gusta mucho, sobre todo por tener la oportunidad de hablar de personas eruditas de nuestra Valencia, pero que, desgraciadamente, no han sido muy conocidas fuera de su lugar de origen o de residencia temporal. Por eso voy a comenzar esta serie de biografías por la de don Clemente Rubio, bautizado con los nombres de Simón de Rojas, Cosme y Damián. Nació en la localidad valenciana de Titaguas, comarca de los Serranos, el 27 de septiembre de 1777. Fue el cuarto hijo de una familia numerosa, pues tuvo 15 hermanos, de los que solamente pasaron a la pubertad 6. Fue hijo de la segunda mujer de su padre, Juliana Rubio. Los primeros estudios los realizó en la escuela pública de Titaguas, ingresando a los 10 años en el seminario de Segorbe. Tras estudiar 4 años de humanidades, fue enviado a Valencia para los estudios superiores. Allí cursó filosofía con Antonio Galiena y obtuvo el grado de maestro en artes, continuando luego con otras disciplinas propias de la carrera eclesiástica. Destacó en filología, sobre todo en griego, hebreo y latín. Con poco afecto a la vocación sacerdotal, se sintió más atraído por las ciencias naturales y realizó colecciones y clasificaciones de plantas y animales. Llevó a término un interesante catálogo. El famoso botánico valenciano Antonio José de Cabanilles publicó entonces las observaciones sobre el Reino de Valencia, 1795-1797, y esto azuzó el interés por la ciencia botánica del joven Simón. En 1800 viaja a Madrid para opositar a diversas cátedras del Seminario de Nobles, pero no consigue su objetivo y se dedica a establecer relaciones con sus diversos personajes relacionados con la botánica y el mundo de las ciencias naturales y el Jardín Botánico de Madrid. Establece amistad con Mariano Lagasca Segura, con el que conservaría amistad durante toda su vida. Estudia botánica con Casimiro Gómez Ortega y su compatriota Antonio José de Cabanilles en el Jardín Botánico madrileño. En 1802 Clemente fue nombrado profesor de la cátedra de árabe en sustitución de su titular Miguel García, que estaba enfermo. Allí conoció entonces al famoso viajero y espía catalán Domingo Badía y Leblitz, más conocido como Ali Bey, gran amante también de la lengua árabe y de las ciencias naturales, pero 10 años mayor que Clemente, a quien logró engatusar para tomar parte en un aventurado proyecto científico. Luego resultó ser de espionaje, en el norte de África por cuenta de Godoy. Hizo otros viajes con Badía, por Francia e Inglaterra, y siempre aprovechaba su viaje por todos los países para recoger muestras y realizar estudios botánicos. Godoy recompensó sus servicios con un encargo importante que consistía en hacer un estudio sobre las producciones agrícolas y la historia natural del Reino de Granada con total libertad de movimientos e independencia. El resultado escrito de su estudio y las muestras recogidas fueron depositadas en el Jardín Botánico de Madrid, donde aún se conservan. Publicó varios artículos entre 1806 y 1807 en el Seminario de Agricultura y Artes dirigido por Francisco Cea, que formaría luego en el año 1807 su obra Variedades de la vid común que vegetan en Andalucía. Este libro fue consecuencia de haber conocido a 3 agrónomos de prestigio como eran Esteban y Claudio Buteleu y Francisco Terán, director del Jardín Botánico de la Paz de Sanlúcar de Barrameda, quienes le animaron a aplicar sus grandes conocimientos en botánica y criptomanía a una nueva disciplina poco desarrollada hasta entonces en España, como era la ampelografía, materia en la que Clemente habría de convertirse en la máxima autoridad europea merced a este título. En 1807, asimismo, tuvo que volver a Sanlúcar para hacerse cargo de la dirección del citado Jardín Experimental, que Clemente revitalizó con el proyecto de crear un campo de experimentación que reuniera todas las variedades de vid de España, al estilo del que había propuesto Chaptal en Francia cuando era ministro del Interior. La caída de Godoy y la guerra de la independencia trastornaron todos estos ambiciosos planes. Clemente intentó nadar entre dos aguas, la afrancesada y la patriota,
pues su talante liberal le aproximaba al gobierno josefino, pero no quería pasar por colaboracionista, como hizo su amigo Mariano Lagasca, que rechazó los cargos que Bonaparte le ofreció en el nuevo gobierno y se alistó en el ejército español como médico. Circuló libremente por Andalucía y Madrid sin ser molestado, pero en 1812 se refugió en su pueblo natal, Titaguas. Según su primer biógrafo, Miguel Colmeiro, se dedicó allí a tareas científicas y humanitarias. Reunió datos para escribir la historia civil, natural y eclesiástica de Titaguas. Hizo un plano topográfico del término, escribió la genealogía de los apellidos locales, enseñó a niños y adultos a clasificar las diferentes especies de pájaros y plantas e incluso creó una compañía de teatro de aficionados en la que él mismo hizo papeles de protagonista, como en El médico a palos de Molière y El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca. Pasada la contienda, volvió a ser reclamado en 1814 para formar el plano topográfico y estadístico de la provincia de Cádiz, si bien prefirió ocupar otra vez su plaza de bibliotecario en el Real Jardín Botánico de Madrid, a cuyo frente volvía a estar su amigo Mariano Lagasca, tras el cese de Claudio Puteloup por afrancesado. Lagasca y Clemente catalogaron las colecciones de plantas americanas formadas por José Celestino Mutis en Bogotá, que fueron remitidas a Madrid en 1817, aunque su obra más célebre fue la edición por encargo de la Sociedad Económica Matritense de la Agricultura General de Alonso de Herrera, con el objetivo de recuperar la versión original de 1513 y actualizarla con adiciones de mayor rigor científico y actualidad que fueron encargadas a los propios Lagasca y Clemente. Simón redactó el prólogo, las adiciones a las castas de trigo, al cultivo del algodón y sobre todo a las variedades y cultivo de la vid, la vinificación, los principales vinos de España, etc. Acabando por estudiar la carrera de farmacia, en 1820 Riego logró restablecer la Constitución de Cádiz y Clemente lo apoyó y se destacó por su militancia liberal, ya que fue propuesto para encabezar la lista de 12 diputados que correspondían al antiguo Reino de Valencia, cosa que aceptó, pasando luego a formar parte de las comisiones de Agricultura, de Salud y de Instrucción Pública. Sin embargo, solo intervino una vez en el Parlamento para defender la creación de una granja experimental de agricultura en su querido Sanlúcar de Barrameda. Muy quebrantado de salud por haber pasado la fiebre amarilla años atrás, solicitó licencia para restablecerse y en septiembre de 1821 volvió a Titaguas, donde habría de pasar los siguientes 5 años. Allí siguió compilando datos para su historia natural de Titaguas y prosiguió haciendo colecciones de plantas, insectos y animales disecados y empezó a estudiar apicultura, haciendo observaciones en los márgenes de un ejemplar de la Agricultura General de Alonso de Herrera y en varias cuartillas que acabaron en manos de la familia de Antonio Sandalio de Arias. Volvió a Madrid en 1826 para ordenar y concluir algunos de sus muchos trabajos inacabados y sin publicar. Allí murió el 27 de febrero de 1827, no habiendo cumplido siquiera los 50 años de edad. En el Real Jardín Botánico de Madrid hay una estatua de Simón. En Valencia existe una plaza y mercado con su nombre, además de un busto en el Jardín Botánico de Valencia de la calle de Cuarto. En su querido pueblo es homenajeado constantemente e incluso venerado como el prócer más destacado de su historia. En una plazuela recoleta, situada junto a la calle principal, se encuentra su busto mirando a su querida sierra. Allí es visitado 2 veces al año por la colonia titagüense Rojas Clemente de Valencia, que deposita sendas coronas de laurel. Esta sociedad cultural afincada en la capital valenciana conserva todavía un sillón personal de su admirado Simón de Rojas, Clemente y Rubio. Eso es todo.